Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een bijzonder interview. Ik sprak eerder met de kunstenaar Ángel Luis de la Rosa González. Cubaanse kunstenaar die sinds 15 jaar hier op Curaçao woont en werkt. Hij heeft veel samengewerkt met Brigitte Wawou, die onlangs is overleden. En hij gaat nu een bijzondere expositie, gezamenlijke expositie met Brigitte Wawou, is georganiseerd in Wassenaar in Nederland. Eerder hadden ze al 2 exposities hier in Bloemhof. Na haar overlijden is in overleg met de familie besloten verder te gaan. Ze hadden heel veel plannen. We zijn op bezoek gegaan bij Ángel Luis de la Rosa González en hadden daarbij het volgende gesprek met hem. En u ziet meteen ook het werken van González en van Brigitte Wawou. We zitten in de mooie studio van meneer Ángel Luis de la Rosa. Hij is beeldhouwer hier op Curaçao voor meer dan 15 jaar. En hij gaat binnenkort exposeren in Nederland. We hebben een gesprek over zijn werk en over de bijzondere expositie. Senhor Ángel Luis de la Rosa, muchas danke conosco por vir aqui. Kiko meneer pode explicar-nos tocante meneer seu trabalho? Bom menino a mi pequeño espacio. Sí, bom, me está llegando a Curaçao para 15 años. Llega a Curaçao precisamente para hacer un trabajo de arte. Antiguamente la aldea, Agüe Amazonia, donde estaba todo un grupo de artistas, pero ya cada uno toma su camino. Entonces queda arriba mi arte mes personal. Entonces tengo 3 exposiciones de mi mes aquí en la Curaçao. Okay. Es aquí está un proyecto nuevo y ha comenzado el año pasado con Brigitte Wawou. Sí. Desafortunadamente no se pierde. Sí. Pero la idea que su yu nos queda arriba el proyecto y finalmente el proyecto estaba ahí finalizado luna de julio. Sí. A Wassenaar. Sí. Y él había una exposición na Holanda, na Wassenaar. Y cooperación con Brigitte Wawou. Pues no atrás junto. Sí, nos conocí, si mal me no te acuerdas, en 2015. Precisamente me estaba trabajando en una exposición con Lucet, Alma Blow. Entonces, coincidentemente, me está dentro de la galería, está bien pasó con otro amigo DJ. Entonces, Ainan, en el preciso momento, el apunto de Lucet, quien estaba a mí, Lucet a presentarnos. Entonces, ahí en el momento ha comenzado una amistad. Muito bom. Sim, meneer explica acaba. Tristo que Brigitte Wawou a fallecer, pero la exposición está baidor y en holandés se llama Hemelse Vormen, que es una palabra muy bonita. Y él está en Wassenaar. ¿Para qué con Wassenaar en Holanda? Esta otra parte del plan también con los teams. Nos 10 años de trabajo juntos, nos ha creado un proyecto en nuestra cabeza. Entonces, afortunadamente, nos ha realizado dos exposiciones en Bloemhof, Simbiosis 1, Simbiosis 2. Entonces, pero nos estaba creando un proyecto para hacer juntos. Estaba de esta manera. Estaba viva hace 20 años. Entonces, nos papia hopi, proyecto de trabajo de cooperación aquí en Curaçao, en Holanda, incluso en Cuba, nos estaba trabaja para hacer cosas, pero ya el tiempo no estaba tan suficiente. A exposição na Wassenaar junto com a arte de Brigitte Wawou não está algo fácil para só que turcos que abortam na Curaçao, worden mandado na Holanda. Está inteiro projeto, pero o turco está indo bom? Sí, danke a Dios, sí. Sí, está todo un proceso muy grande de logística. Sí. En mi trabajo mes, cooperación de Galería Sanolino, también, danke a Dios, está ayudándonos en el proceso de importación de obra para Holanda. Entonces, hopi gente, danke a Dios, me tiene para atrás de mí también, para tuve cosas también. El trabajo increíble de mi casa, el promotor y
idea, está contacto de tu detalle chiquito, Sí. pero importante por hacer un cosa. Claro, así. claro. Y no está fácil, pero el está, hopi vale la pena para gente também wake saki na Wassenaar. 5 de julho está começar e me espero que o hopi gente também apresenta. Ya, me te espera si está un buen afluencia de público. Claro. De hecho, también pasa para sombra, vira una exposición, pero también vira un homenaje. Sí. Para el trabajo y vida de Bridget. Hopi bom. Mas dank. De expositie begint op 5 juli, wordt georganiseerd door de kunstgroep Wassenaar en het is in de galerie in de Molen.